Bienvenidos a la revisión de tema Técnicas alternativas de alimentación y eliminación para el servicio de salas de pediatría. Para dar un mejor manejo a las técnicas alternativas, como profesionales tenemos que tener en cuenta cuál es la normalidad en cuanto a la eliminación y alimentación de nuestros pacientes en las diferentes etapas de vida que ellos se van a encontrar. Esto lo vamos a desglosar por diferentes rangos de edad. Durante el primer año de vida lo vamos a dividir en dos momentos importantes. Los primeros 6 meses el bebé va a ser alimentado a partir de lactancia y a partir de los 6 meses va a darse inicio a la alimentación complementaria. En cuanto a la lactancia materna, tenemos que tener en cuenta que puede ser exclusiva, brindada por la madre cada que el bebé lo requiera, o artificial, que se obtiene por medio de las fórmulas que se encuentran en el mercado. También tenemos que tener en cuenta las prácticas culturales de algunas regiones del país en las cuales se les brinda a los niños leche de vaca sin modificar o sin tratar, leche de oveja o de cabra. Esto se tiene que renegociar ya que este tipo de leche no es apta para el consumo de los niños. En cuanto al inicio de la alimentación complementaria, tenemos que tener en cuenta el grupo de edad del bebé. Podemos llevarla desde los 6 a los 8 meses. En este grupo de edad podemos brindar los diferentes grupos alimenticios, como lo son cereales, frutas, verduras, hortalizas. Lo único que no se puede dar al niño es leche, como les mencionaba, pues la leche animal. Estos grupos alimenticios pueden ser ofrecidos en diferentes texturas como puré, trozos pequeños, trozos manejables, y a medida que el niño pues vaya creciendo va a ir cambiando la textura y se va a ver mucho más ampliado y variado la forma de preparaciones y de alimentos que se le van a poder ofrecer. En cuanto a los patrones de eliminación, estos se van a ver modificados debido al consumo de nutrientes que tenga el niño. En el caso de la leche materna, vamos a tener diferentes tipos de leche y diferentes tipos de deposición de acuerdo al tipo de leche. El calostro, que es el primer tipo de leche que se produce, va a generar una deposición meconi, ¿cierto? Que esta va a ser de una coloración verde a marrón y puede ser 3 veces al día. La orina también, el niño tiene que orinar mínimo 3 veces al día durante los primeros 3 días. Entre los 5 a 15 días se va a dar una leche de transición. Esta va a generar que el niño tenga una deposición amarilla semilíquida o de consistencia pastosa, que es como la crema de dientes, y su orina se va a utilizar de 6 a 8 pañales desechables en un solo día. De los 15 días a los 20 días se va a generar la leche madura, la cual va a generar unas deposiciones menos frecuentes y la orina va a ser abundante. El niño también va a hacer uso de 6 a 8 pañales por día y vamos a ver un aumento en su peso. Pasamos al rango de edad del primer año a los 3 años. Esta etapa va a ser importante porque se van a establecer los hábitos alimenticios del niño. Es una etapa de transición y va a tener unos cambios de requerimientos nutricionales. Las calorías que necesita por día van a ser divididas en diferentes porcentajes. Desayuno 25%, almuerzo 30%, meriendas que idealmente deben ser 2 15% y cena 30%. En cuanto a los eliminatorios, vemos que ya va a empezar a identificar la sensación de querer ir al baño, de querer orinar, de querer defecar y va a ir madurando los esfínteres. En esta etapa podemos ofrecer diferentes tipos de alimentos
aproximadamente una taza, que serían 2 por cada. Aquí vemos pues la textura, ¿cierto? Todo lo que a veces en los alimentos convertidos en pasta, fácilmente derretidos y manipulados por él. Y cómo las características de estos alimentos y diferentes grupos alimenticios ofrecer 8 años. Existe los niños deben respetar la necesidad de alimentación. Esto quiere decir respetar sus ideal, ya que va a generar unos buenos hábitos nutricionales en su adolescencia y en su adultez. La cantidad de raciones a esta edad se refleja en la siguiente tabla. Estos niños ya pueden consumir pues todos los grupos alimenticios, ya estos ya nos van a ser de una consistencia semisólida y van a empezar a consumir porciones muy cercanas a las que pues puede consumir un adulto. Esta etapa es importante porque en los hábitos de eliminación se pueden generar trastornos de eliminación. Los trastornos más comunes son la enuresis y la encopresis. Enuresis es un trastorno sobre el control de la orina y la encopresis es el trastorno del control de las heces. Estos trastornos se dan por la incapacidad de controlar, ¿cierto? Entonces, en la enuresis se suele adoptar formas variadas de enuresis. Entonces, se debe distinguir el momento en el que se produce. Cuando hay una enuresis nocturna, diurna o mixta, en función de si el niño si el problema se da mientras él está dormido, despierto o en ambas ocasiones. Por lo tanto, la enuresis nocturna es la incapacidad de controlar la orina mientras está dormido y la enuresis diurna es la incapacidad de controlar la orina mientras está despierto. La enuresis primaria sucede cuando el niño nunca ha tenido control urinario, nunca desarrolló el control de sus esfínteres, y la enuresis secundaria es mucho menos frecuente y esta se empieza a generar cuando previamente el niño ha podido controlar la sensación de ir al baño para orinar. El niño vuelve a presentar un problema de incontinencia. En cuanto a la encopresis, la diferenciación es entre retentiva y no retentiva. En la retentiva lo que sucede es que el niño o la niña va a intentar contener todo lo que pueda sus heces hasta que llega un momento en el que no aguanta más y se produce la defecación. En el caso contrario, la encopresis no retentiva, lo que va a suceder es que el niño va a intentar retener sus heces, pero no tiene la capacidad de controlarlas. En el caso de la encopresis, al igual que la enuresis, vamos a distinguirlo entre primaria y secundaria en función de que el niño pues previamente haya presentado la capacidad de retener o de no retener sus heces. En consecuencia de estos problemas, pues el niño empieza a presentar los siguientes síntomas. Va a sentir vergüenza, puede sentir ira, puede sentir miedo a dormir fuera pues, de su casa, desarrolla baja autoestima, puede desarrollar problemas de atención, de hiperactividad, de impulsividad, puede generar retraimiento y también puede hacerlo víctima de acoso escolar. De aquí pasamos a la etapa más larga, la cual vamos a dividirla en 2 grupos. La etapa de los 9 hasta los 18 años se caracteriza por un crecimiento lento y progresivo y la ingesta va a depender del sexo del paciente y de la actividad física que éste realice. En este cuadro podemos evidenciar las raciones de alimentos para niños o niñas de 9 a 13 años. Por lo tanto, pues vamos a poder realizar la distribución, siguen teniendo la misma distribución de porcentajes que mencioné previamente. Aquí podemos ver las raciones de alimentos para los
adolescentes entre 14 y 18 años. Podemos ver que aquí ya cambia el patrón de la distribución de calorías según el grupo alimenticio. Las proteínas van a tener entre un 15 y 20%, las grasas entre un 25 y 35%, y los hidratos de carbono van a significar del 50 al 55% de las calorías consumidas en el día. Como lo mencionaba previamente, los trastornos de eliminación pueden seguir presentándose hasta esta edad, dependiendo pues de las situaciones que haya vivido el paciente. Ahora seguimos con las técnicas alternativas de eliminación. En cuanto a las técnicas alternativas de eliminación, tenemos que existe la nutrición enteral y la nutrición parenteral. La nutrición enteral es la técnica alternativa en la cual vamos a utilizar la vía digestiva como canal de acceso al cuerpo para suministrar los nutrientes, y la vía parenteral vamos a utilizar las venas para dar la administración de nutrientes. Estas nutriciones también las podemos combinar y el paciente puede recibir una nutrición mixta. En cuanto a la nutrición enteral, tenemos que todo depende de la motilidad del tubo digestivo. Tenemos diferentes vías como lo son la sonda nasogástrica, la sonda nasoyeyunal, la gastrostomía y la yeyunostomía. La más frecuente es la sonda nasogástrica y la gastrostomía. El tipo de nutrición que se va a administrar es según la composición. Tenemos varias marcas, las cuales suelen ser Ensure, Asmolite, Pulmocare, Glucalvolt, Nefro, y también tenemos según la presentación. La polimérica es la presencia de macronutrientes, la peptídica que es rica en proteína hidrolizada, y la elemental que es proteída en aminoácidos. La contraindicación es cuando existe una obstrucción o una perforación o una isquemia en algún lugar del tracto digestivo, por lo que pues estos dispositivos tienen que ir a través del tracto digestivo para poder dar el aporte nutricional. ¿Qué ventajas tiene la nutrición enteral? Es algo más fisiológico porque estamos utilizando la vía normal de suministro de nutrientes del cuerpo. Es mucho más económica que la vía parenteral. Hace uso de una técnica séptica porque esta vía es una vía limpia. Por el otro lado tenemos la nutrición parenteral. La nutrición parenteral es utilizada cuando se tienen enfermedades inflamatorias intestinales, cuando existe mala absorción, insuficiencia pancreática, cuando tenemos la resección de alguna porción del sistema digestivo, o cuando tenemos otras alteraciones, ¿cierto?, que nos impidan utilizar la vía enteral. Podemos clasificarla en NPT, que es nutrición parenteral total, NPC, que hace referencia al mismo tipo de nutrición, que es por vía central. NPP es nutrición parenteral parcial o complementaria, esta suele ser periférica, y la NP, que es continua cíclica. Entonces esto va a dependerse del tipo de administración de nutrientes que se den. ¿Cuál es la contraindicación de la nutrición parenteral? Que esta suele tener un tiempo de uso muy corto, es muy medido, suele por lo tanto suele suplir necesidades calórico-proteicas poco elevadas. Estas se suelen utilizar en preoperatorios o posoperatorios inmediatos, sobre todo en operatorios posoperatorios del sistema digestivo, y es un complemento de la nutrición enteral, como les mencionaba. Esta también se caracteriza por tener una baja osmolaridad, ya que al ser administrada por medio de las venas, tenemos que generar una osmolaridad muy similar a la de la sangre para no generar alteraciones en el paciente.
Aquí podemos ver una imagen en la que nos ejemplifica la gastrostomía. En este caso, pues aquí podemos ver el puerto de alimentación, el estómago, que está ubicada en el abdomen del paciente y que este dispositivo tiene una pinza para abrir o cerrar la vía, dependiendo de lo que se necesite. En esta gráfica podemos observar hasta qué rango iría el dispositivo de nutrición enteral. Entonces aquí podemos ver que si se ingresa una sonda por nariz sería una sonda nasogástrica, si se ingresa por boca es una sonda orogástrica, si se deja hasta el estómago es gástrica, si se deja hasta el yeyuno pues ya pasaría a ser una sonda nasoyeyunal. Aquí tenemos un ejemplo de los nutrientes que lleva este complemento nutricional de vía enteral, Pediasure, ¿cierto? Entonces al paciente se le tiene que enseñar qué componentes tiene, cómo leer las etiquetas nutricionales. Entonces aquí tenemos la ración, ¿cierto? Que una porción es una botella de estas, cuántas calorías posee, cuál es el porcentaje de grasa, de colesterol, de proteínas, de carbohidratos y de electrolitos que va a llevar, ¿cierto? Entonces aquí tenemos en la tabla nutricional qué nutrientes y en qué cantidad se van a distribuir estos nutrientes. Otro ejemplo de suplemento nutricional es el Ensure. Aquí también podemos ver todos los nutrientes que lleva este complemento. La característica pues es una nutrición especializada, como ya lo sabemos. Esta va a contener proteínas, carbohidratos, vitaminas, electrolitos, minerales y las instrucciones de uso. Este tiene una preparación, se dice para preparar una porción de 230 ml. Se requieren 195 ml de agua fría a temperatura ambiente en un vaso y se van a adicionar 6 medidas de polvo de la cuchara medidora y se va a revolver hasta disolver el polvo completamente. Entonces tenemos ya aportes nutricionales líquidos o en polvo que deben ser preparados, reconstituidos. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta en la administración de nutrientes por vía enteral, ya sea pues de nutrientes o de medicamentos, son las siguientes. Se deben evitar los medicamentos oleosos, se deben evitar los medicamentos que vienen en comprimidos. Si se requieren los comprimidos y no podemos realizar un reemplazo debido pues a los situación en farmacia que tenga la institución, lo que se va a realizar es que se van a aplastar, se van a pulverizar y se va a disolver el fármaco en una pequeña cantidad de solución salina o de agua y se va a dar paso por la sonda. ¿Qué sucede con este tipo de medicamentos? Que si estos tienen una cubierta entérica o son de liberación sostenida, no podemos utilizarlos, tenemos que realizar un cambio a un jarabe o a otra presentación farmacológica. También tenemos que tener en cuenta que la sonda tiene que estar en una posición correcta, tiene que estar permeable y al ingresar el medicamento tenemos que dejar que éste fluya por gravedad, para lo cual pues vamos a ajustar el puerto de la sonda a una altura para que éste pues pueda descender. Cuando la jeringa esté vacía, tenemos que realizar un lavado de la sonda para ayudar a que pues, el medicamento baje mucho más rápido y que la sonda quede libre de restos, los cuales puedan deteriorar el material del dispositivo y lo que significaría un cambio precoz de sonda, lo cual debe evitarse por las posibles complicaciones que esto pueda tener, que son pues daño en el trayecto que realiza la sonda. En cuanto a las técnicas alternativas de eliminación, tenemos las ostomías. Estas ostomías, en cuanto a las técnicas de eliminación alternativa, también vamos a tener lo que son las ostomías. Las ostomías es cuando se crea una abertura desde el interior hacia el exterior del cuerpo. Estas ostomías van a dividirse
en ostomías de nutrición y ostomías de eliminación. Las dos de nutrición se las mencioné previamente, que son la gastrostomía y la yeyunostomía, y en las ostomías de eliminación tendremos la ileostomía y la colostomía. En cuanto a la colostomía, tenemos diferentes tipos de colostomías. Tenemos colostomía derecha, transversal e izquierda. ¿Por qué se indica una colostomía? Porque existe un proceso que impide una evacuación natural, ya sea porque se sufrió un trauma en algún segmento del intestino, porque existió una obstrucción, ¿cierto? Existe alguna situación del paciente en la cual no se puede realizar la deposición normal. Por lo tanto, se tiene que abrir esa abertura hacia el exterior. Las características del estoma van a ser las siguientes. El estoma va a ser de un color rojo brillante, va a ser inodoro, va a ser sangrante. Cuando se realiza una ostomía en el intestino grueso, las heces van a tener las siguientes características: marrones, semilíquidas o semiformadas, no van a ser irritantes, van a tener una salida intermitente, van a ser de menor cantidad y es algo un poco reeducable, o sea, puede ser reversible y se puede enseñar al paciente a realizar pues, la deposición de una forma un poco más controlada. Por el otro lado, cuando se realizan ileostomías, las heces van a ser amarillentas, van a ser líquidas, van a tener gases. Debido al contenido que van a tener estas heces, van a ser irritantes, van a ser de una salida constante, van a tener más cantidad y no es algo controlable, no es algo reeducable por el paciente. Existe una especialidad específica para el manejo de las ostomías, pero como personal de enfermería y debido a las características asistenciales de nuestro país, tenemos nosotros que tener conocimiento en el manejo de estas. Al ser estas de larga data, ya pueden ser permanentes, tenemos que brindar una educación adecuada al paciente para que éste no pierda su autonomía. Por lo tanto, pues tenemos que enseñarle sobre los distintos dispositivos colectores, ¿cierto? Entonces va a haber una placa adhesiva y una bolsa. Y existen diferentes tipos de dispositivos. Hay unos de una sola pieza, hay unos que son de 2 piezas o hay unos mini que son inmediatamente desechables. El cambio de los dispositivos, las bolsas cerradas, las unidades cerradas de una pieza van a ser cuando estén a 2/3 de su capacidad. Las bolsas abiertas, que son las de 2 piezas, se van a vaciar cuando también estén a 2/3 de su capacidad y el cambio de la placa adhesiva o de la bolsa se va a dar cada 24 a 48 horas. Las bolsas mini se van a cambiar cada hora o cada 2 horas, estas se desechan totalmente y los discos o placas adhesivas pueden ser cambiados cada 3 a 4 días. Esto, como lo podemos ver en la imagen, pues el aseo todo se hace cargo el paciente, se realiza en el baño la eliminación, el cambio, la limpieza y también existen otras características comunes que pueden facilitar la vida y el nivel de autoestima del paciente y la adaptabilidad a estos dispositivos, como lo son las bolsas con filtros para los gases en caso pues, de las ileostomías, cuando se tienen el diseño transparente u opaco que se mimetiza con el color de la piel del paciente para que éste esté más a gusto con distintas prendas de vestir o en distintas situaciones, por lo tanto, por ejemplo, en la playa o en una piscina. También existen adhesivos protectores en el caso de las ileostomías, como lo son las heces irritantes, pues existen adhesivos especiales para proteger la piel circundante del estoma. Y también existen unos discos recortables o precortados, ya que el tamaño del estoma puede cambiar a lo largo del tiempo. Este puede inflamarse o puede ser intervenido quirúrgicamente para cambiarlo. Por lo tanto, pues este tipo de discos recortables deben ser
solicitados de acuerdo a las características y necesidades de cada paciente. Otros accesorios que podemos ofrecerle al paciente para una mayor adaptabilidad y comodidad en el uso de su dispositivo para ostomía son los filtros de carbono, que estos no vienen insertados propiamente en la bolsa. También podemos ofrecerle una plantilla medidora para que mida el estoma y pueda realizar el corte en el disco más prolijamente. Podemos brindarles pasta niveladora o tiras de resina moldeable, la cual pues va a llenar, va a nivelar, ¿cierto?, el desnivel de la piel, lo que va a favorecer la adaptación y evitar fugas. Esto es muy importante en el caso de las ileostomías por las características de la descarga de las heces. También tenemos disponibilidad de crema protectora para aliviar las irritaciones o dermatitis que se generen en la piel periostomal. Se tienen películas protectoras que pueden venir en spray para prevenir las irritaciones generadas por el adhesivo de la placa adhesiva. También se tienen placas adhesivas con una nueva tecnología, la cual genera protección y a la vez tratamiento para la dermatitis. Y existen también pastillas gelificantes. Las pastillas gelificantes se insertan en la bolsa y lo que van a hacer es convertir el líquido, las heces, en una masa gelatinosa. Esto es propio pues de las ileostomías y también algunas tienen la característica de manejar el olor. En cuanto a cuidados y recomendaciones, pues se le debe educar al paciente en que se despega de arriba hacia abajo. Se van a retirar los restos de heces con papel higiénico. Como lo vemos en la imagen, el estoma va a ser limpiado con agua y jabón. La higiene que se va a dar puede ser con bolsa o sin bolsa y es normal que el estoma sangre un poco debido pues a la exposición de mucosa que hay y a la manipulación que se debe realizar. Ahora, para colocar un nuevo dispositivo, como mencionaba previamente, se debe realizar una medición del estoma. El diámetro debe ser unos milímetros un poco mayor a los que marca el estoma para que no quede ni tan suelto ni tan ajustado. El dispositivo de una pieza se debe colocar de abajo hacia arriba y los dispositivos de 2 piezas se debe colocar la placa adhesiva de abajo hacia arriba y luego se adapta la bolsa al aro de la placa y finalmente se empata el dispositivo para que quede correctamente colocado. Otro tipo de estomas que son utilizados pero no son muy frecuentes son los de las vías urinarias. Puede realizarse una derivación. Tenemos la ureterostomía, que es la comunicación directa de los uréteres hacia el exterior, o tenemos la derivación hacia el ilio, en el cual va a realizarse una comunicación de forma quirúrgica de los uréteres al ilio, en la cual pues el ilio pues va a procesar, por ahí se va a eliminar la orina. También tenemos la nefrostomía. La nefrostomía es la colocación de un catéter directamente en la pelvis renal para recolectar la orina. Estos catéteres suelen ubicarse en la espalda del paciente. Son pues de difícil acceso al paciente, lo cual dificulta su manipulación, dificulta el manejo, pues la autonomía y la comodidad. Este tipo de ostomías no son tan frecuentes, pero también existen y tienen pues un cuidado similar a los que mencioné previamente. Las ostomías, esta es la bibliografía utilizada para esta revisión bibliográfica. Muchísimas gracias por su atención.